a Dios en este momento en tu mente. Así que te invito a que hables, que le digas: Dios mío, aquí estoy. Al Dios eterno, al Dios de la Biblia, que le digas: aquí estoy, te necesito, Dios santo, necesito tu palabra. Necesito que envíes tu palabra. Necesito que me ayudes a través de tu palabra, que me sustentes, que me levantes, que me ayudes, que me guíes. Necesito el poder de tu palabra sana, tu palabra restaura, tu palabra liberta. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si usted quiere ir más allá en su oración, dígale: necesito un milagro para mis hijos. Necesito un milagro para mis hijas. Necesito un milagro para mi hogar. Necesito un milagro para mi esposo, para mi esposa, para mi padre, para mi madre. Necesito ese milagro, Señor. No me dejes. No me desampares. Gracias, Señor. Vamos a hacer un ejercicio. Mira a la persona que tienes al lado. A la derecha y a la izquierda. Míralo. Eso. Míralo. Yo los miro a todos ustedes desde acá. ¿Y sabe qué les digo? Que aquí hay gente en medio de ustedes, hay hermanos o hay amigos que están a punto de hundirse. Tal los ves con tu cara, con su cara, pero no sabes que están a punto de hundirse. Pero Él sí lo sabe. Y Él no quiere dejarte hundir. Él no quiere dejarte hundir. Pero de ti depende. Si cuando Él te diga: ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que te salve? Tú le digas: sí, Señor, quiero que me salves. Quiero que salves mi casa. Quiero que salves mi familia. Quiero que salves esta nación. Hay una alerta mundial. Hay un plan para desestabilizar esta nación. Ya salió a la luz. Por eso quizá los incendios. Por eso quizá los bloqueos que tienen preparados. Por eso quizá una cantidad de cosas. Y nosotros lo que podemos hacer es orar, pedirle a Dios que se manifieste, que tome control de todas las cosas, que desbarate cualquier obra de maldad que se levante para hacer daño. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, y nos vamos a sumergir en esta poderosa palabra. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Padre eterno. Y lo vamos a hacer en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y lo vamos a hacer en el nombre del Espíritu Santo de Dios, nuestro Consolador. San Mateo, capítulo número 14, en su versículo 22 en adelante. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Título de esta enseñanza: no te hundas. No te hundas. No te hundas. Título de esta enseñanza: no te hundas. ¿Te acuerdas que miraste a una persona y le sonreíste a lo mejor o estuviste seria? Ahora le vas a voltear a mirar y le vas a decir: no sé qué estás viviendo tú en tu vida, dile ahí, pero no te hundas. No sé qué está pasando en tu vida, pero no te hundas. Vas a salir adelante, dile, vas a salir adelante. Créele al Señor, créele al Señor, créele a la palabra del Señor. Vuelve a decir a la persona: vas a salir adelante, créele al Señor. No te hundas, no te hundas, no te hundas. Tome asiento, por favor, y vamos a ir a desglosar esta palabra. Comencemos en el versículo 22. Dice: enseguida. Aquí hay dos enseguidas. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque tal vez Dios quiere hacer milagros grandes. ¿Y los quiere hacer cuándo? Enseguida. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Escúcheme usted algo muy importante. Cuando usted va y viene y escucha la palabra de Dios y la atiende, se da cuenta que en este versículo 22 aparecen dos grupos de personas. ¿Cuáles? Preguntará alguien. Yo se lo digo: los discípulos y la multitud. ¿Y los discípulos son diferentes a la multitud? Sí, son diferentes a la multitud. Porque los discípulos son los que ya reconocen la autoridad de Cristo en sus vidas. Los discípulos somos los que reconocemos la autoridad de Cristo, pero además reconocemos que Él es el que nos enseña, que Él es el que nos guía, que Él es el que nos muestra en la vida qué tenemos que hacer. Habla de una multitud. De esa multitud, lo único que se puede creer aquí que hace el Señor es orar por ellos. Porque dice el Señor que subió al monte a orar aparte. Y estaba solo. Hoy comienza el Señor a hacerte una pregunta, porque el Señor no te quiere dejar hundir. Pero también quiere respuestas tuyas, de tu vida, de tus pensamientos, de tu corazón, de tu carácter, de tu temperamento, de tu personalidad. Y hoy el Señor quiere hacerte una pregunta. ¿En qué grupo estás? ¿Eres de la multitud, un simpatizante que de vez en cuando va a la iglesia, que me arrimo un poquito mientras Dios me da un milagro, que me arrimo un poquito mientras Dios me soluciona algo? Me gusta ir de vez en cuando a que me hablen algo de la palabra de Dios, algo de Dios y no más. ¿O eres un discípulo que le dices: heme aquí, Señor, haz de mí como tú quieres hacer de mi vida? Un discípulo que le dice: enséñame, maestro de mi vida, fórmame, maestro de mi vida, méteme en la barca que me lleva a la vida eterna contigo, Señor. Porque el discípulo es formado, es tratado, es enseñado. El de la multitud, el Señor ora, Él no los deja, mira, ahí está orando. Pero con el discípulo, usted lo ve claramente, dice: no toda la multitud entró, eran los discípulos, sus alumnos, sus escogidos. Y quiero decirte algo: tú estás aquí no porque el hombre te haya invitado, es porque Dios está haciendo algo dentro de ti y te está diciendo una y otra vez: basta ya de querer identificarse con la multitud. Yo te anhelo como un discípulo, que te quiero formar, que te quiero ayudar, que te quiero levantar, que te quiero guiar. Y tal vez Dios te dice: pero tú no lo has permitido ni lo has querido. Dos direcciones
con los discípulos y con la multitud. A los discípulos les manda entrar en una barca por la tarde. Lo más inseguro en ese mar de Genesaret era entrar a una barca por la tarde. Pero así lo hace Dios. Cuando nos está formando el Señor Jesucristo, nos manda cosas que tal vez nosotros no entendemos, pero Él sí. Tal vez que nosotros no sabemos, pero Él sí. Y con la multitud solo ora por ellos, para que quieran hacer algún día sus discípulos. Dice el siguiente versículo, el 24. Vamos a ir. Y ya la barca estaba en medio del mar. Pero no me dice aquí el versículo que estaba tranquilo todo. Que estaba suave todo. Cógela suave, decían en la región Caribe. No sé si todavía lo dicen así. Cógela suave. Con su avena y su pitillo, le decían. Pero en la vida cristiana, cuando el Señor nos manda subir en la barca, Él mismo permite que la barca se vaya metiendo en medio del mar, en medio del mundo, en medio de los asuntos fáciles y difíciles, en medio de muchas cosas. Y allí, ¿qué pasa? Viene el azote por las olas, porque el viento era contrario. Yo te dije de parte de Dios, amado y amada, que aquí hay gente que está a punto de hundirse. Y está a punto de hundirse porque estando en la barca, aunque la barca estaba azotada por las olas de la adversidad, de lo contrario, decidieron bajarse de la barca. Aquí hay, digo yo, en este versículo, 3 elementos que anuncian adversidad. Número 1, en medio del mar. Ya la multitud no estaba. Y ellos no podían armar una gritería y empezar a decir: ayúdenos, que esta barca se está inundando, ayúdenos, que este viento comenzó muy fuerte. Dios te metió en la barca de Él y te mandó allá en medio de las circunstancias. Y tú buscarás a ver de esa multitud quién vendrá a ayudarte, y Dios no permitirá que nadie de esa multitud venga a ayudar. Cuando se es discípulo, cuando se es formado por el Señor Jesucristo, cuando se es escogido por el Señor Jesús, llamado, predestinado, Él nos aleja de pensar en confiar en la multitud. Hay cristianos que no miran al Señor, o como quiera usted decirlo, si no, hay cristianos que esperan que la multitud les dé una respuesta. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Qué te está azotando ahorita? ¿Qué ola se ha levantado para azotarte? ¿La económica? ¿La familiar? ¿La sentimental? ¿Lo de la salud? ¿Tu futuro? ¿Tus hijos? Problemas con tus hijos. Bueno, los hijos no, problemas con tus hijos. ¿Con tus hijas? ¿Qué viento te es contrario hoy? ¿Qué viento es contrario? Como que sientes que en esta etapa de tu vida todo es contrario y te está azotando. Pero acuérdate algo. Fue el Señor el que te subió en esa barca. Amén. Y aunque la multitud no esté, Él va a llegar. Dile a esa persona, por favor, hoy es tan importante que le digas con toda la seriedad espiritual que esto demanda, porque quizás
Vinieron personas con una angustia terrible que tú le digas, aunque la multitud no esté para ayudarte, dile eso a la persona de al lado, aunque la multitud no esté para ayudarte, dile, el Señor va a llegar a ti. Dile, el Señor va a llegar a ti. No desmayes, vuélvele a decir, no desmayes, no te hundas, no te hundas. Vuélvele a decir ahí, no te hundas, no te hundas. El Señor va a llegar a ti. Entonces viene una pregunta, y bueno, ¿y el Señor? ¿Qué forma qué estilo de formar a sus discípulos? Sí. A veces la mejor madera es la que hay que darle más duro. A veces la mejor espada es la que se ha metido muchas veces en el horno. Y después de que se saca en el horno se le da martillo como un tremendo. Y vuelve y se mete en el horno. Y vuelve y se le da martillo. Y cuando ya se termina y todo el mundo dice, ay, se descansó de la martillada y del fuego, dice el herrero, a pulirla con esmeril. Porque aquí hay varias clases de formación. Estos discípulos, eran Pedro, eran Mateo, eran Juan, eran Felipe, eran Bartolomé, era Tomás. El Judas estaba esa noche ahí metido en esa barca. Y el Señor le permitía esa adversidad, porque un día ellos iban a ser los que iban a sacar a otros de las tormentas. Tú no podrás ayudar a sacar a otro de la tormenta si no has vivido tu propia tormenta. Y donde sientes no hay nadie, no hay multitud que me ayude, y gloria a Dios por eso. Pero cuando sientas el momento más difícil, escúchalo bien. Si permaneces en la barca, si permaneces en la barca, si permaneces en la barca, que eso significa obediencia al Señor, que eso significa sometimiento al Señor, que eso significa esperanza en el Señor. Escúchalo bien, te lo digo otra vez. Si permaneces en la barca, si permaneces en la barca, así venga la tormenta, así vengan las olas, Él llegará a ti. Amén. Con la palabra salvadora. El 25, versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Anoche estaba en la cuarta vigilia, 2:41. Dije, por ahí a las 3 voy a mandar la palabra. El único que respondió por ahí, si al caso, a las 4 y pico, de bueno, la cuarta vigilia los cogió durmiendo. Le aprendí a una profeta de Dios, dijo, la cuarta vigilia es tan maravillosa que es más o menos de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y cuando Dios te despierte a la cuarta vigilia, bota la cobija lejos, ve al lavamanos, échate el agua por la cara, peínate, arranca a orar, porque es la hora que al Señor le gusta caminar sobre la tormenta para ir a ayudarte. Que alguien diga sí, amén. Pero un dormido, anoche oraba, Dios mío, cantaba cántico espiritual. Bueno, esta madrugada más que anoche. En el versículo 25, usted se preguntará, bueno, ¿y por qué le permitió hasta a los discípulos? ¿No era más fácil un día tranquilo? Él es Dios, Jesús de Nazaret, Dios. ¿No era más fácil un día tranquilito, así pasar por el mar, comiendo pescadito, comiendo pan, tomándose unos vasos de jugo de uva, molestando Pedro a Mateo, haciendo ahí recochita y risita? ¿No era más fácil? No. Porque
El Señor con muchas cosas nos quiere formar. Amén. Gracias por tu formación. Y generalmente como mejor nos formamos es cuando somos expuestos al fuego, a la tormenta, a la angustia. Después de que venzas la angustia, ya tienes autoridad para decirle al diablo: callas y enmudeces. Después de que quieras salir del pozo de la desesperación, vas a querer que el Señor te lave, te pongas vestiduras nuevas, vas a dejar de sentirte un pobrecito o una pobrecita. Por eso el Señor nos deja situaciones difíciles para formarnos. Y la primera formación es la espiritual. Preguntará a alguien: ¿y qué está formando ahí espiritualmente? Dice que Jesús venía a ellos andando sobre el mar. ¿Qué formación espiritual necesito yo? Mucha. Porque si yo quiero a ese Dios eterno en mi vida, porque si yo quiero al Cristo de la gloria intercediendo por mí, por mi casa, por mis hijos, porque si yo quiero el mover del Espíritu Santo de Dios en mi vida, tengo que entender que mi Dios hace obras sobrenaturales. Si te digo que en esta hora Él ya está caminando hacia ti, quisiera ver uno solo que dijera: sí, amén. Quisiera ver uno solo así, que se pusiera de pie y dijera: sí, amén, yo lo creo, Señor. Es a mí que me estás hablando, mi Rey. Eres tú el que sabes que me estoy hundiendo. Es a mí, Señor, que me estás hablando. Aquí estoy en tu barca. Alguien que le diga: aquí estoy en tu barca. Y si tú me estás diciendo que ya vienes hacia mí, yo lo creo, Señor, para no dejarme hundir. Tome asiento, por favor. Yo puse aquí la demostración de una acción sobrenatural. Eso nos ayuda en nuestra formación espiritual. Aquí hay una hermana y aquí está. El día del hombro, un jueves, un ayuno. Ya iba para cirugía, y ya había habido varios. Ya iba para cirugía. Esa hermana no podía ni mover el hombro, yo creo que no que por ahí ni un centímetro. Un dolor terrible. Y viene un jueves. Invocamos al Señor en los ayunos. Traemos la palabra de Dios en los ayunos. Pedimos al Espíritu Santo de Dios que se derrame su presencia y sus dones en los ayunos. Y Dios nos puso a invocar un acto sobrenatural. Primero, a confesar que creíamos, porque el Señor primero preguntó: ¿crees esto? Como le preguntó a alguien: ¿crees? Y ese dijo: sí, creo. ¿Crees que puedo limpiarte? Le preguntó a un leproso y el leproso le dijo: sí, creo. Y el Señor le puso las manos y lo limpió. Entonces muchas veces el Señor le pregunta no a la multitud, porque a la multitud ni lo oye. La multitud está pendiente del mundo. A la multitud lo que le gusta es que Dios le bendiga, que Dios le dé respuesta, pero no le interesa nada. Ellos dicen: no, yo no quiero proceso de formación con Dios. El discípulo aprende. El discípulo aprende. Y aprende que para que comience la obra sobrenatural, el Señor le pregunta: ¿crees? ¿Crees que yo puedo hacer esto? Y en esas obras sobrenaturales, después del ayuno, nos preguntó y dijimos: sí, creemos. Y entonces sí, oramos, invocamos la presencia de Dios. Invocamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, sin olvidarnos que la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios trae dones, regalos, de milagros, de sanidades y de fe. Y entonces le pedimos lo primero al Espíritu Santo que nos diera el regalo de la fe para poder recibir el milagro de la sanidad. Y cuando dijimos: si creímos, está listo, dio el Señor una orden: levante la mano, hermano, levante el hombro. Y un dolor, no estamos mintiendo.
No estamos exagerando, que ella no podía hacer esto del dolor. Y de pronto ella hizo así. A veces esos milagros no los hace el Señor delante de muchos, porque están con pensamiento de multitud. A mí no me importa. Yo lo que quiero es que Dios me bendiga. Yo lo que quiero es solucionar lo del arriendo. Yo lo que quiero solucionar es lo del local, que comience a vender más. A mí eso no me importa. Yo lo que quiero es pagar la universidad de mi hijo. La multitud piensa así. A mí no me importa. Pero el discípulo, oh Señor, me estás formando espiritualmente. He visto algo sobrenatural para enseñarme que si yo te invoco de veras y te creo, tú te manifiestas de una forma gloriosa. Hoy hablábamos que tú y yo tenemos 3 elementos. El temperamento, ese es el biológico, el innato. Con ese naciste. Si tu temperamento es suave, con ese naciste. No lo vas a cambiar. Si tu temperamento es fogoso, con ese naciste. No te lo puede cambiar nadie. Dios te lo dio. Lo tienes es que rendir a Cristo. Vimos el carácter. El carácter se va formando con la educación. Quieren cambiar la educación. Para que el carácter de los hombres sea como el del anticristo, que es pecador, que es inmundo, que admite la inmundicia, que admite la rebelión, que admite el no someterse a las autoridades, o el carácter de Cristo. No hay 2, no hay 3 caracteres, no hay 3, no hay 4, solo hay 2. Entonces el carácter de una persona, por eso hay carácter agresivo. Porque de niño no fue educado, no fue formado a los palazos, a la grosería, al desprecio. Por eso hay gente que tiene carácter agresivo. Por eso hay gente que tiene un carácter muy medroso. Se desarma, se derrite con lo primero que venga. Porque no tuvo su fuerte sustento anímico de parte de la familia al principio. Los chinos dicen, cría a tu hijo con un poco de hambre y con un poco de frío. Ellos hay que dejarlos también que vayan aprendiendo cositas para que el carácter no sea de un hombre o una mujer que con el primer sacudón quieran morirse o quieran hundirse. Pero también hay que educarlos para que no sean agresivos y piensen que pueden pasar por encima de todo el mundo. Y el conjunto de las cosas, de las 2, tu temperamento. Y el carácter también sirven las experiencias. Porque Dios te permite experiencias para modelar tu carácter. De todo tipo. Entonces ahí llegó el esposo y gritó, a ver, ¿qué pasó? Con esa comida la quería ya. 7 de la noche no sirvieron, no como. Y se acostó así, digo yo, abrazado con el diablo en esa ira. Y obviamente se va a soñar con el diablo. Pesadillas. No se acostó con Dios, no le oró a Dios, no le entregó la vida a Dios, no bendijo el día, no le dio gracias, no lo invocó para decir ayúdame mañana con mi esposa, y al otro día se levanta también bravo, el tinto, como me gusta a mí. Como no ha modelado ese carácter, ya la esposa y ya la hija y las hijas no se le aguantan más y se le van. Lo dejan. Es cuando llega él solo, dice, ay, qué tinto tan delicioso que me hacía mi hija. Va a hacer un arroz y le queda asustado y salado. Asustado digo yo cuando no bien totalmente cocinado, queda duro las pepas todavía.
¿Y por qué le permite Dios eso? Para que cambie su carácter. Y le dice, Señor, ¿usted qué saca gritando? Usted no es el dueño de ellas. Sea amable. Entonces él tiene que cambiar ¿qué? El carácter. Pero hay también carácter de mantequilla. Fu, ay, ay. Otro fu, ay, ay. Y Dios nos permite situaciones fuertes. Y cuando pensamos que Dios nos va a decir, pobrecito, pobrecita, ay, botadita en el piso, nadie te ama, nadie te quiere, solita, soledadcita, solita. Cuando pensamos que eso, el Señor nos dice, levántate. Amén. Levántate. Y a veces nos pone unas experiencias, o vencemos, o vencemos. Eso nos forma un carácter. Bueno, ya no puedo dejarme derretir. No puedo dejarme consumir. Sé que tengo momentos difíciles, pero tengo que forjar el carácter de Cristo. Pero mire usted el versículo 26, estamos en San Mateo 14. Y usted se va a dar cuenta que ellos no estaban bien ni en la fe, ni en la personalidad. Entonces, ¿qué es la personalidad? La unión de esas dos cosas, de su temperamento con su carácter. Entonces, si su personalidad no está bien, significa que su carácter y su temperamento no está bien. Y tiene que rendirlo a los pies de Cristo y dejar que el Espíritu de Dios produzca en ti una regeneración, un nuevo nacimiento. El versículo 26 dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Eso pasa. Cuando llega el momento sobrenatural, la gente se asusta. Nosotros conocimos el pastor, ¿te acuerdas del pastor de Soacha? El de Asambleas de Dios de Soacha, que nos contó un hombre de liberación. Entonces, que fueron allá a una casa, que había brujería, que había hechicería, que había satanismo, que había una muchacha ya poseída. Y fue el pastor y dijo, bueno, ¿cuántos van conmigo? Yo todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Yo ayuno 50 días al mes. Yo diezmo, yo ofrendo, yo reaprendo, yo no sé qué. Y dice el pastor, nos contaba que estaba orando y empezó en el nombre de Jesús. Y empezó la chica solita a levitar sobre la cama. Y se levantó así, él entendió, esto es una guerra poderosa, son los demonios, son los espíritus inmundos que la están levantando, como diciendo, a ver si tú traes más poder que nosotros. Y dice él que volteó a mirar a ver quién le ayudaba a orar, no había nadie. Desaparecieron. Y le tocó solo y Dios lo respaldó. Llámelo usted como quiera, aquí una inmadurez, tal vez. Llámelo usted aquí, ¿por qué reaccionaron? Viendo una obra sobrenatural maravillosa, se asustaron. Y a veces Dios no le desata cosas sobrenaturales a la iglesia porque no está preparada para verlas. No está preparada para recibirlas. Se pueden hundir. Cuando, mire que ahí habla dos cosas. Está en el 26 conmigo. Ahí está, vea, dice, usted dice, los discípulos vieron. O sea, no estaban dormidos. El susto no los dejaba dormir. ¿El susto de qué? Después que las olas hundieran y anegaran y anegaran y anegaran y se murieran ahogados. Porque ellos eran pescadores la mayoría. Y sabían que con ese mar no se jugaba. ¿Sabes dónde nos da más duro el Señor? En donde creemos que estamos más seguros. En donde creemos que sabemos más.
en donde creemos que dominamos la situación porque nos creemos los que más sabemos, los que más dominamos, los que más entendemos, por ahí el Señor permite la ola y el azote. ¿Para qué? Para formarnos, para demostrar sus obras sobrenaturales, para mostrar que si Él nos hizo subir a la barca, nos va a pasar al otro lado. Pero hay otras dos palabras, dice, se turbaron, se afectaron grandemente y dieron voces de miedo. ¿Qué voces estás dando tú? No respondas. Porque si viene el diagnóstico y te lo entregan, ¡ay, pobrecita yo! Eso es una voz de miedo. Porque cuando te dicen, esta hoja de vida, no te la vamos a recibir. Gracias, estás pendiente, te llamamos. Ay, fijo me pasa a mí. Yo sabía que eso es una voz de miedo, de derrota. Porque cuando abres el almacén o el puesto de arepas o el de tachuelas o la empresa y no hay movimiento y tú dices, ay, tenía que ser. A mí no me sale nada bien. Eso es una voz de miedo, de derrota. Y me acordaba que Dios habla, voz que clama en el desierto. Voz que grita ante el desierto. Voz que sube la voz en el desierto y dice, sí hay Dios. Y si se cerró una puerta, se abrirá otra. Y si el Señor lo permite, esta misma semana verás la gloria de Dios. Dile a la persona de al lado, no te hundas. No te hundas. No te hundas. Ellos tenían que ser preparados espiritualmente. ¿No que iban a ser los apóstoles? Ellos iban a enfrentar brujas, hechiceros, satanistas. La muerte la iban a enfrentar. A Pedro lo encerraron en una cárcel para matarlo a la madrugada. Ellos tenían que resucitar muertos. Ellos resucitaron muertos. Ellos sanaron niñas como el Señor lo hizo con Talita Cumi. Pedro también lo hizo con otro y Pablo también lo hizo. Pero ellos no podían hacer eso si no hubieran recibido esa formación espiritual. Les dije que había uno enseguida. Ahora aparece otro enseguida. El 27 dice, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ojo con esto, vamos a hacerle un análisis. Hablamos en el anterior versículo de la turbación y del miedo. El miedo le puede abrir la puerta a la inestabilidad emocional, que se traduce en depresión, que se traduce en ansiedad, que se traduce en opresión. El Señor sabe que un cristiano en su barca, en su propósito, si se llena de turbación y miedo, puede fallar. Por eso enseguida habla. Ojo con esto. El Señor aparece, pero antes que entregarte una solución, lo primero es que te habla. Y por eso este momento es tan importante, que tú tengas que superar la turbación y el miedo para poder oír claramente lo que el Señor te habla. Y hay mucha gente cristiana que se hundió. Sí. Hay cristianos que se han suicidado. Hay cristianos que se han suicidado, predicador. Sí. Conociendo la verdad, degustando el don de Dios, viendo la obra sobrenatural de Dios en la iglesia, en otras personas, milagros, sanidades, restauraciones, se hundieron. ¿Y por qué se hundieron? Porque no oyeron la voz del Señor. ¿Y por qué no la oyeron?
porque era tanta la turbación y el miedo, y no recibieron la ayuda que le hacía el Señor y la iglesia en oración, en liberación. Y hoy el Señor dice enseguida. Alguien que quiera recibir una enseguida del Señor, póngase en pie. Aquí es así, gloria a Dios, me perdonan las personas que vienen hoy por primera vez. Pero hay que tomar la palabra, hay que apropiarse de la palabra. Mira a la persona otra vez y dile ahí, no te hundas. No te hundas porque el Señor te dice, ten ánimo. Ten ánimo, dile ahí, ten ánimo. Te manda el Señor que tengas ánimo, no te hundas. Él es Dios, no temas, dice, no te hundas, no te hundas, no te hundas, no temas, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Toma asiento, por favor. ¿Sabe que hay una cosa tan importante? En el mundo hablan de ánimo. En el fútbol hablan de ánimo. Ahorita en el Mundial de Fútbol dijeron, el ánimo de España estuvo espectacular. No decayó hasta hacer el gol y después no decayó. Pero cuando la Biblia habla de ánimo es una fuerza sobrenatural. ¿Que viene a dónde? A tu alma. Tu espíritu se conecta con Dios. Tu cuerpo se conecta con el mundo. Tienes los sentidos, pellizcas, hueles, saboreas, ves, oyes. Tu alma está ahí adentro, te conoce a ti. El alma es fácil que se derrumbe. Ahí vimos que tiene turbación y miedo. ¿Y sabe qué dice el Señor al alma? Ten ánimo. Recibe esa fuerza en tu alma para querer salir de la turbación, para querer salir del miedo, para querer salir de la incredulidad, para querer salir del desánimo. Son dos grupos. Ahí son los discípulos. Él no se olvida en qué barca nos subió. Así es. Él no se olvida. Tú no te olvidas, Señor. Tú no te olvidas. Amén. El maestro desata su palabra para ayudarnos y animarnos en medio de la tormenta. Pero si no se oye, ¿sabe? Yo tengo una cosa importante este fin de semana, muy importante, muy trascendental. Y el Señor ha depositado, Dios me ayude, mucha responsabilidad. Y Él me metió en esa barca. Yo no quería, pero me metió. Y es la voz del Señor. Y tuve que hacer una compra. Reciban ustedes también compras en el nombre de Jesús de Nazaret, poder hacer compras. Pero esa compra no me la entregaban sino hasta ayer o hoy. Y el Señor allá me dijo, sí Señor, no sé dónde, yo le entrego tal. Pero jamás le dije, yo soy un pastor, un siervo de Dios, jamás se lo dije. Sin embargo, cuando me manda un audio, ¿cómo lo supo? Se lo reveló el Señor, le dice, mire, pastor, y lo puse público para que lo oyera más de una persona. Ese señor a mí no me conoce, era la primera vez que me hablaba y hicimos la compraventa, ellos la compra en la venta. Pero en el audio claramente dice, pastor, Dios lo bendiga. Ya está listo para eso. Dios lo bendiga, pastor. Entonces lo veo acá. Ese es el Señor que está dando su voz y me está diciendo, yo sé en qué barca te subí, no temas ni tengas miedo. Si alguien lo cree, que le dé la gloria al Señor. El 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ese Pedro era un osado, pero no en lo espiritual, en la carne, en lo emocional. Le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo ven caminando, lo oyen hablando en medio. ¿Quién más podía llegar? Si eres tú,
El diablo le dice a una persona que no quiere vivir, suicídate. Así trabaja Satanás. Ahí están las cuerdas. Mira en YouTube, ahora enseñan cómo hacer cuerdas para ahorcarse. Consigue el cianuro y le echas en una manzana y te comes la manzana. Consigue tantas pastillas, te las tomas. Mándate desde un puente. Así habla el diablo. Así trabaja. Porque la persona está con pensamientos, yo no sirvo para nada, no, nadie me ama, no puedo, nada tengo. Está turbado, está lleno de miedo, afectado. Échatele a una tractomula. Y la voz del Señor le habla y le dice, no hagas eso. Yo tengo un plan contigo. Yo tengo un propósito contigo. Yo te conocí desde antes que se conocieran tu mamá y tu papá y se unieran para formarte. Yo ya te conocía. No temas, no desmayes. Y hay gente que dice, Señor, ¿eres tú? O mejor oigo al que me está diciendo que me eche debajo de la tractomula. Guárdanos de oír la voz del diablo. Señor, ¿eres tú? Es tan importante oír la voz del Señor porque en un sí puede cambiar tu vida. Amén. En un no puede seguir cambiar tu vida. En una palabra donde el Señor te dice, sigue. Destapa mis oídos. Él no, a veces no va a decir muchas palabras, simplemente te va a decir, sigue. O tal vez te va a decir, vuelve. O te vas a decir, déjate plantar. ¿Qué haces de aquí para allá? ¿Cuántas iglesias conoces? ¿Cuántas iglesias has estado? ¿Dónde está tu fruto? Así es. Era una petición espiritual, no mucho. Era probando al Señor tal vez. Él estaba en alteración emocional y sentimental, sí. ¿Por qué lo sabe, predicador? No acabamos de leer que tenían turbación y miedo. Cuando tengas una prueba, asegúrate de saberle pedir al Señor. No sea en la alteración emocional y sentimental que se le pida algo y no corresponda al plan del Señor, Amén. al propósito del Señor. Guárdanos. No, mirémonos unos a otros sin temor, porque todos estamos sujetos de algún momento de caer en alteraciones emocionales y sentimentales, todos. Pero ahí conviene, Dios mío, no quiero proceder equivocadamente. Amén. Amén. Dios mío. No quiero proceder porque si se procede equivocadamente, en vez de salvación hay hundimiento. Sin embargo, como era su discípulo, le permite. Dios nos permite muchas cosas para que nosotros mismos nos demos cuenta cuál es nuestra dimensión, cuál es nuestra medida de fe, de espiritualidad. El 29 dijo, y él dijo, el Señor dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sabe qué está haciendo el Señor? El Señor venía ¿qué? Caminando sobre las aguas. Él le pide algo de él. Déjame, como tú lo hiciste, caminar sobre las aguas. Y el Señor se lo concedió. Él nos concede lo de él, lo de su poder, lo de su corazón, si se lo sabemos pedir. ¿Sabe qué es lo único que le pide mucha gente, la multitud a Cristo? Dinero, más dinero, ventas, felicidad, viajes, joyas, paseos, fincas, ganados. Yo digo, ¿quién le ha preguntado al Señor, Señor, ¿me concedes algo? Así como tú fuiste capaz de perdonar en la cruz del Calvario a los que te insultaron, se burlaron de ti y gritaban que te mataran. Tú fuiste capaz de perdonarlos. ¿Me concedes el que yo tenga esa capacidad de perdonar así?
Señor, tú tuviste misericordia de esos leprosos. Nadie los quería. Todo el mundo lo despreciaba. Todo el mundo los echaba lejos, lo más lejos. Pero tú tuviste misericordia de ellos. Señor, me concedes de eso tuyo, tener misericordia de las personas y no ser prejuicioso ni de mirarlos o porque son negros o porque son blancos o porque son altos o porque son bajitos o porque son no sé, sino mirarlos con tu misericordia. Señor, tú descansaste en el Padre aún muriendo. Señor, tú me concedes eso a mí, de que descanse en el Padre todo tiempo. Eso no lo pide la gente. La gente quiere milagros de oro, de plata, de bendiciones económicas, de viajes. Dice el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Ya tenía miedo, o sea, se le aumentó. Y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí llego al punto, yo lo subrayé, no se afane, ya voy a ir en la parte final para orar. ¿Qué viento fuerte estás viendo? Bueno, ya comenzaste a caminar en fe hacia Él, como Él te concedió lo de Él. Cuando tú has caminado en fe, has conseguido tantas cosas. Se abrió el cupo, se aumentan las ventas. Tenemos cosas superiores. Nuestra familia está en grave peligro. Hay familiares que amamos. Usted los ama porque se crió con ellos, porque vivió con ellos, porque se comía un mismo pan con ellos, de niño, de niña. Ellos están en gravísimo peligro. Y tal vez si tú sabes caminar por las aguas sin hundirte, ellos también saldrán de donde están hundidos. Sí, el Señor nos permite ver el fuerte viento. Es parte, yo puse aquí, primero era formación espiritual, ahora puse la formación en nuestro carácter cristiano. Pero debía haberle cambiado, formación en nuestra personalidad cristiana. El Pedro estaba acostumbrado a mandar en el mundo y quiso mandar al Señor. Bueno, si es usted, Señor, déjeme caminar hasta allá. Que él era jefe, Pedro era jefe. El Pedro estaba acostumbrado a caminar como él quería y a manejar las cosas según. Y Dios le deja ver que en lo espiritual no es así. En lo espiritual, cuando yo camine, cuando tú camines, siempre tienes que caminar mirando a Cristo. ¿Tú has analizado esta parte? Que mientras Pedro estuvo mirando al Señor no se hundió. Pero tan pronto dejó de mirar al Señor, dejó de ver al Señor por mirar el viento fuerte. ¿Y qué pasó? Se hundió. Ese eres tú hoy. Soy yo. Eres tú hoy que te dice el Señor, si te estás hundiendo es porque me dejaste de mirar a mí. Y miraste más el viento fuerte, que no hay, que no se puede, que no se tiene, que hizo esto, que hizo aquello. Pero aquí hay varias cosas. Es que eso somos nosotros. Tener miedo somos nosotros. No podemos ocultarlo, a veces tenemos miedo. Pero comenzando a hundirse, hay dos posibilidades. O hundirse y se acabó todo, o empezar a llamar al Señor, sálvame. Así estás tú hoy. A ti que te dice el Señor esta palabra, si te estás hundiendo, tienes dos posibilidades. O terminar de hundirse y ya pasó todo y no hay nada, pero si hay condenación eterna. O en medio de ese hundirse, llamarlo y decirle, sálvame.
Amén. Sálvame. Sálvame. Y le insisto, ¿sabe por qué el Señor permite esto? Para formar nuestra personalidad cristiana. Si estás viviendo un proceso, te lo digo una vez, no dejes de mirar a Jesucristo. Te lo digo 2 veces, no dejes de mirar a Jesucristo. Te lo digo 3 veces, no dejes de mirar a Jesucristo. ¿Cómo lo miro? Lee los evangelios. Alimenta tu alma leyendo los evangelios. Aquí hay un instituto bíblico que no sé por qué está bajando tanto la asistencia. También es una forma de ver a Jesucristo como hace. Que mientras tu problema está allá afuera con fuertes olas, con fuertes tormentas, tú vienes a ver a Jesucristo. Aquí estoy estudiando y cuando vuelvas, Él ha solucionado esas fuertes olas, esas fuertes tormentas. ¿Por qué se desestabilizó tanto Pedro? Para llenarse de miedo y hundirse. El miedo te hunde más. El miedo a no conseguir un buen trabajo, el miedo a que tu familia no te hunde más. Ese ver implica, ese momento implica pensamientos, emociones, sentimientos. Y en torno a esos pensamientos, a esas emociones y a esos sentimientos, en ese momento había inseguridad, temores, turbación. No había recibido las palabras de ánimo del Señor. Ven, no temas, ten ánimo, yo soy. Si él tiene eso, no tiene temor. Pero él vio fue las circunstancias. El Señor es muy bueno. Amén. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Y él dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay un testimonio en el YouTube. Inclusive lo graba Rafael Poveda, un conocido periodista colombiano. Está grabado en Cali, donde un pastor quebrantado muestra el edificio con su esposa, su hijo o su hija creo, y la mamita de 90 años. Hasta el perro se salvó. Y ellos lo único que hacen es orar. Y el Señor en ese edificio, y usted se ve eso, hay unas placas así de gruesas, no había posibilidad de nada. Dice, pero ahí abrió el Señor una primera ventanita, 50 por 50, llorando. Él le decía al periodista Rafael Poder, no me pregunte cómo, pero por ahí salíamos, salió mi hija o mi hijo, no, salió mi esposa, salí yo. Y dijo, cuando observa, le decía Rafa, mira, cuando observe, no hay otro hueco, no lo hay. Los rescatistas los vieron, no lo hay. Era la mano del Señor extendiéndose para salvar. Y luego se acordaron de la mamita, dijo, mi viejita, dijo, porque yo le había hecho allá, no sé qué, sí sé cuándo, en el patio atrás una enramadita para no dejarla sola, no sé cuándo, dijo, me acuerdo, dijo, por un huequito también que se empezó a abrir, ahí vimos, ahí la sacamos. Al momento, 2 enseguidas y una al momento, asió de él y le dijo, lo ayudó, pero primero le declaró la verdad. A la multitud no le importa si el Señor le declara la verdad y se ofenden. Dice, yo no vuelvo a esa iglesia. Ese pastor no me gusta, esa pastora no me gusta. ¿Y por qué? Porque me dijo que tenía que dejar el adulterio y la fornicación. ¿Cómo se le ocurre? Esa iglesia no me gustó. ¿Por qué no te gustó? Porque allá dicen que no es bueno emborracharse, que puede hacer con él. En cambio, esas grandes, todo es tanto amor. Y todo es tanta prosperidad. El Señor tenía un discípulo y lo saca, pero le dice la verdad. Hombre de poca fe. El Señor te va a sacar hoy de muchas cosas.
Pero tal vez en tu espíritu te está diciendo, inmadura, inmaduro. No has querido formar tu temperamento, no has querido formar tu carácter y no has querido formar tu personalidad conmigo. Ayúdanos, Señor. O es tremendo que el Señor diga, pecador, y yo te dije, vete y no peques más, y no te importó y volviste a pecar. O tal vez le diga a alguien, guarda ya el rencor, quítate ese rencor del corazón, perdona. O tal vez le diga a alguien, hombre, mujer de poca oración, quieres verme, quieres sentirme, pero no te gusta orar, prefieres horas completas viendo series en Netflix o en HBO. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Quiénes subieron? Jesús de Nazaret y Pedro. Pero no fue Pedro el que calmó la tormenta. Es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Él recibió adoración. Y eso lo escribieron estos evangelistas. Y adoración solo recibe Dios. Porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Él recibió adoración. ¿Por qué? Porque era 100% hombre y 100% Dios. Y dijeron verdaderamente, eres hijo de Dios. Como el tiempo ha pasado, vamos a orar. Vamos a hacer un llamado. ¿Cuántos creen que se están hundiendo? Que se pongan en pie. Aleluya. Yo no sé en qué te estás hundiendo, pero el Señor sí lo sabe. ¿En una duda? ¿En un fuerte sentimiento de fracaso, de soledad? Escucha lo que voy a decir, nadie se sienta ofendido. ¿En un vicio? Escucha lo que te voy a decir, por favor, nadie se sienta ofendido. En una desobediencia, cuando Dios ha dicho una y otra vez, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. En la soledad, en la incredulidad, en el desánimo. Cierra tus ojos y repite conmigo, Señor, yo no me quiero hundir. Perdóname, Dios, si he mirado más la tormenta que oír tu palabra y tener la seguridad que tú caminas hacia mí. No me quiero hundir. No me quiero ahogar. No quiero que mi familia se hunda. No quiero que mis hijos se hundan. No quiero que mi familia se ahogue. No quiero que mis hijos se ahoguen. Señor, perdóname. Si tú me escogiste, no para estar en la multitud, sino ser un discípulo. Y permitirte, Señor, que me formes espiritualmente, que me formes en mi personalidad, que me formes, Señor, en mi temperamento, en mi carácter y en mi personalidad cristianos. Aquí estoy, Señor. Me estoy ahogando y ahora te llamo. Sálvame. Salva mi casa. Salva mis hijos. Salva mi hogar. Salva esta nación. Sálvame, Señor. Sálvame. Y usted va a creer algo. Eso es en fe nomás, pero ha sucedido muchas veces. Que Jesús extiende su mano. Eso es para el que cree, amén. Por ahí oí a alguien que dijo, yo lo creo. Por allá oí atrás a alguien también que dijo, yo lo creo. Por allá inclusive hubo alguien que levantó la mano en fe y se lo respetamos porque es la fe.
Que no seas de la multitud. Amén. A la multitud no le importa. La multitud no estaba preparada para esta tormenta. Seguramente se hubieran ahogado todos. Pero los discípulos, como tú y yo, escogidos, aunque nos pasa por tormentas, por eso dice que si por las aguas no nos anegarán, no nos hundirán, que si por el fuego no arderá la llama en nosotros, porque Él sabe para qué nos escogió, para qué nos llevó. Ahora en un acto profético, así es, yo quiero que al volumen de ese sonido le suban más, eso. En un acto profético, tú con el Señor ahí. Pedro estaba con el Señor. Pedro no le dijo a los compañeros, sálvenme. Pedro no le dijo a Tomás, sálvame. Ese con la incredulidad se hunde con él. Pedro no le dijo a Judas, sálvame. Judas le hubiera dicho, pero si me da primero unas 40 monedas de plata, lo ayudo a salir, si no, no sale. Pedro no le dijo a Juan, a Zebedeo, que iban en la barca, a Andrés, el hermano, no les dijo, ayúdenme ustedes, no. En medio de la equivocación de Pedro le dijo, Señor, sálvame. Ahora no está Pedro, estás tú. Tal vez tú quieres decirle, sálvame. Salva a ese hijo. Salva a esa hija. Salva a esa esposa. Salva a esta nación. Extiende tu mano. Extiende tu mano. Y si yo te digo que algunos creemos que el mover del Espíritu Santo de Dios en la iglesia es Jesús extendiendo su mano. Que el mover del Espíritu Santo de Dios que te toca en esta hora es Jesús extendiendo su mano. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Y hoy el Señor nos recuerda, fuera de la barca, te hundes y corres el peligro de ahogarte. ¿Cuál es la barca? Ese día que te cogió, ese día que te llamó, ese día que se mostró a ti, ese día que lo sentiste, ese día que oíste las palabras diferentes que no eran de hombres sino de Dios y dijiste, quiero ser cristiano, quiero caminar en Cristo. Quiero conocer la palabra de Dios. Quiero aprender a orar. Quiero aprender a ser formado como cristiano. Ese día Jesús te puso en la barca. Pero si te sales de la barca, corres el peligro de ahogarte. Corres el peligro de hundirte y ahogarte. Señor, tú me salvas. Dile así, correcto, tú me salvas, tú salvas a mis hijos. Mira, si el diablo haya mostrado anoche que tienes tus hijos en el mundo, tú dices, yo creo que tú salvas a mis hijos, salvas a mis hijas. Yo creo que tú salvas mi hogar para que no se condene eternamente. Tú salvas a ese varón, así haya caído en delitos y en pecados, tú lo salvas, porque te lo estamos pidiendo, Dios de la gloria, Dios Padre nuestro, Dios Santo. En el nombre de Jesús, salva esta nación. Han salido gente vengativa. Ha salido gente que no le importa ir a aprender bosques secos con tal contradecir un nuevo gobierno. Hay planes de salir a derribar puentes. Hay planes de salir a bloquear, a producir derrumbes. Hay planes de ir a salir a poner bombas por las calles, por las avenidas, por las carreteras. Hay planes de bloquear las ciudades. Hay planes de bloquear los alimentos. Pero nosotros te decimos, salva a Colombia. Salva a Colombia, Señor. Salva a Colombia. Salva esta nación, salva esta ciudad, salva esta denominación, Iglesia Cristiana del Norte. Tú sabes este fin de semana lo que es tan importante y te pedimos sálvala. Salva a mi hija, salva a mi hijo, dilo ahí. Salva a mis pequeños, sálvame, Señor.
No cierres tu boca y dile una y otra vez, sálvame, Señor, sálvame, sácame de estas aguas. Alguien que le diga, sácame de estas aguas donde me estoy hundiendo. Sácame, Señor, por favor. Sácame, Dios de la gloria, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Sácame, Dios bendito, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Oh poder del Espíritu Santo. Oh poder de Dios. Oh poder de Dios. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Escrito está. Y se condenará toda lengua que contra mí se ha levantado en juicio. Escrito está. Porque de él viene mi salvación. Porque somos siervos de Jehová. Gracias, Dios. Porque tú eres bueno. Y tu misericordia es para siempre. Ya para terminar, vuelve a sonreír. ¿Te acuerdas que buscaste una persona? Y dile, ve, te dije que no te ibas a hundir. Dile así. Te dije que no te ibas a hundir. Créele al Señor Jesucristo. Mira al Señor Jesucristo. Si hay alguien que haya venido por primera vez, que no haya recibido a Cristo en su corazón, le invito a que pase aquí al frente. Si hay alguien que ha venido por primera vez y que no ha recibido a Cristo en su corazón, pase aquí al frente. Gloria a Dios.